Hermanos, buscamos Mateo 13 y vamos a leer unos versículos importantes en esta tarde sobre la parábola del sembrador. Mateo 13, vamos a leer los versículos del 1 al 23. Mateo 13, versículos del 1 al 23. Sabe, hermano, una de las grandes enseñanzas de la vida es que usted sepa ubicarse. La ubicación es una de las formas en las cuales nuestra vida va creciendo y va progresando. Cuando estamos mal ubicados, ahí es que empiezan los problemas de retraso y las quejas. Algunas veces nos juzgamos muy por encima de lo que nos debemos juzgar, y cuando se nos ubica en una posición fracasamos rotundamente. Algunas veces nos subestimamos tanto que nunca nos ubicamos en ningún sitio, y lamentablemente eso afecta no solamente nuestro progreso como ciudadanos, sino también en nuestra vida espiritual. Una de las grandes enseñanzas de la parábola del sembrador es dónde nos ubicamos. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar en donde Dios nos ubica? Dice así la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque tu misericordia sobrepuja todo entendimiento. Yo no la entiendo todavía, pero gracias por esa misericordia. Perdona nuestros pecados y escóndenos ahora bajo la sombra de la cruz, para que tu nombre sea glorificado. Llega a los corazones de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo y háblales por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Dónde estás ubicado? ¿Sabe, hermanos? La Primera Guerra Mundial fue causada por Alemania. Al terminar esa Primera Guerra Mundial, se firmó un tratado, el Tratado de Versalles. Y ese Tratado de Versalles buscaba poner encinto a Alemania y ubicarla donde tenía que estar. Fue un tratado muy duro que hundió a Alemania en una crisis económica y una depresión que creó graves problemas a la sociedad alemana, profundas rencillas y rencores, alimento, terreno fértil para que el fascismo, con sus mentiras, llegara a las mentes de una cultura que era considerada adelantadísima en su tiempo. Los alemanes, poco a poco, mediante el trabajo de propaganda de los fascistas y mediante triquiñuelas políticas, pusieron en el poder a Adolfo Hitler. Y en 1933 es declarado canciller de Alemania. Allí estaba ubicado un ser humano que a simple vista era insignificante y que el único valor desde el punto de vista de algún don era su oratoria, que captaba las masas y poco a poco iba interpretando los deseos más mezquinos del pueblo alemán, conjuntamente con todo el grupo de criminales que lo acompañaron en el poder desde 1933 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando este hombre que fue ubicado en la Cancillería alemana se pegó un tiro en la cabeza para el bien de la humanidad, porque al mismo tiempo era un cobarde. No todo aquel que está ubicado, no todo aquel que tiene comodidad en donde está ubicado, está correctamente ubicado. ¿Sabe, hermanos? La mentira
la demagogia es algo difícil dentro de estos campos de descifrar. Porque la mentira y la demagogia están inspiradas en el huerto del Edén. Satanás, mediante medias verdades, engañó a nuestros primeros padres, especialmente a Eva, y Eva a su mismo convenció a Adán, y hasta el día de hoy estamos en este problema. Ellos estaban muy bien ubicados en el huerto del Edén, pero la que no estaba bien ubicada era la serpiente. ¿Sabe, hermano? Donde tú estás en este momento es donde Dios quiere que tú produzcas para el reino. Pero estar ubicado en el reino, estar cómodo en la ubicación del reino, estar de pláceme en la ubicación del reino, no significa que vas a dar lo mínimo para el reino. ¿Sabe? Cristo empieza las parábolas en Mateo 13 porque el colmo del rechazo a Jesús en el capítulo 12 era increíble. Habían blasfemado al Espíritu Santo, demandaban señal después que Jesús había hecho señales. Eran testigos cómo se desmantelaba el reino de las tinieblas, y ellos insistían e insistían en su terquedad y su rechazo a Jesús. Hay cosas, hermanos, ¿sabe? Al ser humano es llamado como el único animal racional. El único animal racional es el ser humano. Pero hay cosas históricamente que hace el ser humano que es mejor usted tener tratos con animales irracionales. ¿Sabe algo, hermano? Escuche bien. Cuando Hitler rompe el pacto con la Unión Soviética, comienza su invasión hacia Moscú, llegando a Leningrado. Pero antes pasó por unas aldeas, las cuales las tropas alemanas estaban acompañadas de la Gestapo, la SS. Mientras las tropas alemanas combatían, la Gestapo buscaba a los judíos. Reunieron miles de judíos. Se crearon fosas comunes. Se mandó a desnudar a toda la población judía. Niños, mujeres, ancianos, hombres. Y todos marchaban. Inicialmente se les pidió que ellos cavaran su propia tumba, pero como era tan lento, y esa era la opinión de la Gestapo, recuerde, el orgullo del ser humano es tan grande, tan pecaminoso, que la Gestapo documentó todo y lo filmó todo. Recuerde, Adolfo Hitler había dicho que el Tercer Reich iba a vivir por 1000 años. Oiga, y todo está documentado en una forma limpia, impecable, como lo hacen los alemanes. Cuando ellos vieron que se tardaba mucho ellos haciendo las fosas, se trajeron unas maquinarias y se hacían unas fosas gigantescas, y esos hombres y mujeres iban desnudos y se ponían frente a esas fosas, y los soldados se ubicaban detrás de ellos y disparaban. Y volvía a otra fila y disparaba. Pero en un momento, escuchen lo que le voy a decir. Mire lo irracional.
el jefe de la Gestapo, Himmler, se parecen, ¿verdad? Hitler y Himmler, eran igual de maníacos los dos, ¿oyó? Himmler se le acerca a un grupo de oficiales de la Gestapo y le dicen: tenemos un problema. Los soldados alemanes tienen mucha presión psicológica con lo que están haciendo. No sé si está escuchando, hermano. Asesinaban niños, mujeres, hombres, ancianos, por el único delito de ser judíos. Y se acercan con la preocupación del problema psicológico de los soldados alemanes. Himmler resolvió de que ya los soldados alemanes no mataran a los judíos, sino que los mismos pobladores que eran fascistas, que fueran armados para seguir matando a los judíos. La carnicería continuaba. La irracionalidad del hombre y la pecaminosidad del hombre tiene unos límites insospechados. Cuando Jesús es rechazado, frente a los grandes milagros que hacía, frente a las grandes señales que hacía, somos testigos de la irracionalidad pecaminosa del hombre. Por lo tanto, Jesús empieza a hablar en parábolas y nos habla de esta parábola del sembrador. Y para nosotros que no somos agricultores, exceptuando a nuestro hermano Jaime, que no está hoy, que es agrónomo, pues aún la parábola es sencilla, es una parábola sencilla. Jesús recoge la imagen del campo de Israel. Una forma de sembrar en el campo de Israel era mediante el volado, lo que se conoce el volado. Se tiraba la semilla al aire. Y esa es la imagen que recoge Jesús. Cuando Jesús termina su parábola, los discípulos se acercan y le dicen, y esto es lo primero que usted tiene que aprender cuando hablamos de ubicación. Los discípulos le preguntan, ¿por qué tú le hablas en parábola? ¿Usted entiende la pregunta? Pues yo la entiendo. Le están diciendo, ¿por qué tú enredas la cosa? ¿Por qué tú complicas las cosas? ¿Sabe algo, hermano? Los fariseos, los escribas, los enemigos de Jesús, estaban endurecidos con Dios y con Jesús. Porque el que se endurece con Jesús, se endurece con Dios. No se olvide de eso. No hay otro camino, Jesús. No puedes tener una relación con Dios si no es a través de Jesús. Todo aquel que dice, yo no creo en religión, yo creo en Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? Hay un solo Dios. Y el que reveló Jesús. ¿Sabe algo? El que se endurece con Jesús, se endurece con Dios. Y la contestación de Jesús era que Dios se había endurecido con Israel. El mensaje de Jesús es que Israel se había ubicado en rebeldía contra el Mesías y Dios se había endurecido con Israel. Por eso Jesús dice en el versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, a los apóstoles, a los discípulos, mas a ellos no les es dado. Dios no se lo va a dar. Y añade, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Ustedes tienen la parábola.
yo les voy a dar la explicación de la parábola. Por cierto, una de las llaves para interpretar las parábolas del reino son las interpretaciones de Jesús. Y esto es muy importante, que nadie venga a interpretarle la parábola como le da la gana. Jesús la interpretó. Si alguien viene con otra explicación sobre la de Jesús, allá usted si le cree. Jesús fue sencillo. Ellos retenían la parábola, pero ellos iban a tener más, porque Jesús se la iba a explicar. Pero al que no tiene, ellos que no entendían la parábola de Jesús, aún lo que tiene les será quitado. Dios estaba endurecido con Israel. Los fariseos, atentos a los mensajes de Jesús, a ver dónde lo podían tomar en una falta, y Dios endurecido por Israel. Pero aún más, por eso les hablo por parábolas, dice el versículo 13, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El juicio de Dios estaba sobre Israel. Israel había llegado a la cúspide de su rechazo con la blasfemia contra el Espíritu Santo en el capítulo anterior. Por eso Cristo recurre a la profecía de Isaías. En pocas palabras, hoy ante vuestros ojos, dice Jesús, se cumple la profecía de Isaías. Este pueblo oye, pero pesadamente. Tremenda imagen. ¿Sabe lo que significa oír pesadamente, hermano? Me cansas lo que hablas. Me harta lo que hablas. Me enferma lo que hablas. Me harta lo que me habla. Este pueblo pesadamente me oye. Pero el corazón de este pueblo se ha engrosado y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Los discípulos estaban correctamente ubicados. Oían a Jesús, le creían a Jesús y estaban dispuestos a ser enseñados por Jesús. El versículo 17 es algo tremendo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y esto es muy importante por lo siguiente. Hay 3 épocas de milagros en la Biblia, 3 épocas de milagros. Moisés y Josué, una época tremenda de milagros. Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. Esas son las 3 épocas de milagros, pero hay un problemita con las 3, o mejor dicho, con las primeras 2. Las primeras 2 no inauguraron el reino, la tercera sí inauguró el reino. Las primeras 2, los líderes eran líderes en cierta medida humanos. Moisés golpeó la piedra en vez de hablarle. Elías huyó y se metió en una cueva y quería morirse, pero allí estaba Jesús. Y ese no iba a huir a ningún sitio. Allí estaban los discípulos testigos de la inauguración del reino. Estaban correctamente ubicados, viendo lo que los profetas, como dice, y los justos quisieron ver. Dios hecho carne. El Mesías prometido en medio de Israel.
Ahora, como Jesús le dice, al que tiene se le dará más, Jesús entonces recurre a interpretar la parábola del sembrador. Y aquí, hermanos, entramos en algo muy importante de las parábolas del reino, de los misterios del reino. Jesús empieza a hablar de esta época evangélica. El sembrador es Jesús. El sembrador es los seguidores de Jesús también. Jesús habla de esta época evangélica en la cual Él empieza a sembrar y después que Él se va, sus seguidores siguen tirando la semilla y sembrando, esperando que Dios dé el crecimiento. Y es interesante porque usted no está observando la dimensión de esto. Nosotros tenemos el beneficio que después de 2000 años podemos ver la parábola. Oiga, y se ha cumplido al pie de la letra. Porque 2000 años atrás él pudo haber dicho muchas cosas de lo que iba a ocurrir, pero nosotros tenemos el beneficio de verla cumplida. Y por 2000 años el Evangelio ha estado sembrándose. Ahora, mire cómo dice, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, ¿cuántas personas, y por tiempo, por mucho tiempo, usted ha estado predicando el Evangelio a personas que usted dice, pero qué dura esta persona? Y usted le presenta el Evangelio lo más racional posible. Y esta persona presenta objeciones superficiales. O hablan de un ministro o un sacerdote que conocieron, que violó a un niño, cosas así. O le habla de que hay tantas religiones, ¿verdad? Para ellos la palabra es superflua, a ellos no les interesa. No le importa el Evangelio. No entienden el Evangelio. Ese terreno no es fértil. Y usted intenta, nosotros conocemos a una persona, ¿verdad? Mi esposo y yo, que nosotros nos cuestionamos, lógico, una cuestión que sabemos la contestación, pero tanto contacto que ha tenido X persona con el Evangelio, pero tanto contacto, y usted ve que nada, es como si le pasara por encima el Evangelio. Como si chocara así, ¡bam! Y rebota. Y dice, ¿cómo es posible? Y uno le dice y le dice. Y es una persona, mire, una gran persona, un gran ser humano. Pero cuando es cuestión del Evangelio, hablar del arrepentimiento, no entienden. Como dice Cristo, no entienden. Lamentablemente hay personas así, hermano. Hay personas que no le va a gustar nada el Evangelio. No le interesa. El maligno viene y le arrebata también la palabra. ¿Y cómo el maligno le puede arrebatar la palabra? Y usted dirá, ¿cómo el maligno puede arrebatar la palabra? Recuerde que estamos hablando de alguien que no es convertido. Por lo tanto, las dudas empiezan. Y el maligno empieza a tirar sus dardos. ¿Tú le vas a creer? Yo tenía un compañero de trabajo en González Padín hace muchos años. Mire, Padín ni existe. Y él siempre me estaba relajando. ¿Ya diste el diezmo al pastor? ¿Le diste el diezmo al pastor? Lógico. Yo se lo voy a decir porque él ya murió. Él le daba el diezmo a los narcotraficantes porque se metía coca hasta por los ojos. Pero yo era el que estaba mal. Y murió, por cierto, por eso. Un ataque cardíaco. No entienden el Evangelio. No le importa.
y usted le hablaba. Yo me acuerdo que era un blasfemo también. Oiga, porque es algo tan curioso. Era un blasfemo. Pero en Puerto Rico el 2 de febrero se celebra algo. El Día de la Candelaria, ¿verdad? Ese día, su madre, que en paz descanse, había nacido y ella estaba muerta. Ese día, para él, era tan sagrado como para mí el nombre de Jesús. Ese era su Dios, su madre. Que por cierto, por lo como él me la describía, era una mujer muy devota dentro del catolicismo romano, que por lo tanto jamás hubiera probado que él mantuviera narcotraficantes con su compra. Es la falsa religiosidad del ser humano, la hipocresía del ser humano. La palabra es arrebatada por Satanás, dice Jesús. Ahora añade el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es interesante la imagen que utiliza Jesús. La recibe con gozo. ¿Y qué tenemos ahí? Una expresión de que de emoción. Él la recibe con una emoción. ¡Ah, tremendo! Tremendo, he recibido esta palabra. Y con un gozo religioso. Pero cuando hablamos de profundizar en la Escritura, hasta ahí paramos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la Escritura te va a retar. La Escritura es un espejo de tu vida. Y cuando hablamos de la Escritura, ahí la cosa se va a poner difícil. Y oiga, y usted le habla de un estudio bíblico y no aparece. Y usted le habla de, va a haber unos grandes, y no aparece. Pero si hay un concierto, ahí está. Para oír la basura de música cristiana que hay ahora, para oír cantantes que tienen el entrenamiento bíblico, que tiene el gato de mi casa. Pero para eso sí están, para ese gozo pasajero. Y de momento, hermanos, porque la vida es así. La vida es así para el creyente y para el impío. Llegan las dificultades. Y toca la pobreza a tu vida. Y toca la muerte de un familiar. Y toca el despido en el trabajo. Y ese gozo pasajero se convierte en nada. Llega la palabra a confrontarte y no te gusta. Tiene que haber otra iglesia que me trate mejor, que me diga que mis pecados. Hace poco estaba hablando con cierta persona y en la conversación me confesó que había caído en un pecado terrible. Y yo le dije, ¿hablaste con tu pastor? Me dijo, sí, hablé con él, yo sé quién es su pastor. Y la verdad, hermano, para serle muy sincero, y abro mi corazón delante de ustedes, yo quería oír lo que le dijo aquel pastor impío que tiene de pastor. ¿Y qué te dijo? Y me dice, no, puede que pidiera perdón y vamos pues a una restauracioncita ahí, así, ese fue el término. Y yo vengo y le digo, definitivamente, una restauracioncita.
sin raíz, hermano. ¿Sabes algo? La raíz del creyente crece en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Ese es su norte. Todo creyente que se humilla ante Dios por su palabra, ese creyente tiene raíz. Pero todo aquel que recibe la palabra con gozo y se queda en esa nube de emociones, un día lo vas a ver desaparecer. Ahora, mire cómo añade Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo le he dicho esta experiencia muchas veces a ustedes, pero se la voy a volver a repetir. En una ocasión en Santa Isabel, fuimos casa por casa y nos encontramos con cierto joven, ¿verdad? Y yo le empecé a hablar de la iglesia que estaba cerca y me dice, no, yo conozco de eso, porque mira, y no estoy hablando de una persona que se veía desquiciada, una persona normal, porque yo he peleado personalmente con el diablo. Entonces yo me preocupé y yo, así, tú has peleado personalmente con el diablo. Cuéntame. Yo siempre buscando información de la cultura religiosa de Puerto Rico, ¿verdad? Y él me dice, no, yo tengo unas luchas tremendas. Y yo, pero mira, ya que has tenido esas luchas con el diablo, pues yo te invito los domingos a ir a la iglesia. Me gustaría que nos acompañaras. Caramba, es que yo no puedo. Mira, yo he pegado con el diablo, mire, pero yo no puedo porque es que yo trabajo los domingos. Y yo no se lo dije, hermano, porque por miedo a que el diablo se manifestara. Pero por dentro dije, el diablo ganó. El diablo ganó. Peleaste con el diablo, pero el diablo te ganó. Los afanes de la vida, la búsqueda de dinero, la búsqueda de comodidades, llevan a los seres humanos a olvidarse de Dios, a olvidarse de su reino y vivir de un sueño, una quimera de que pelearon con el diablo. ¿Sabes? Esta semana salieron varios artículos en el Nuevo Día sobre matrimonio. Y el énfasis de muchas parejas jóvenes es el siguiente: no queremos tener hijos. El egoísmo profundo de disfrutar su vida en forma egoísta, de no asumir la responsabilidad que Dios le ha mandado de tener hijos y levantar una familia. No quieren oír a Dios. El afán de aquel pobre que cree que la felicidad está en hacerse rico. El afán de aquel rico que cree que la felicidad está en hacerse más rico. Ahoga su deseo y su entrega a Dios. No hay tiempo para Dios. Ir a la iglesia, muchachos, yo estoy metido en negocio. Yo le decía hace poco a un hermano que me decía de poner un negocio. Y entonces me dice centro comercial. ¿Tú sabes cuál es el problema? Le dije. A menos que vayas a contratar adventistas, los domingos tienes que abrir un centro comercial obligado. Ese es el contrato. Y entonces hay un conflicto, ¿verdad? Dios, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte: cada día tiene su afán. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero los afanes de la vida, los negocios de la vida, dice Cristo, el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace sin fruto. No oyen a Dios.
Mira qué interesante, dice, ahoga la palabra, las enseñanzas de la Escritura. Y las Escrituras pueden venir a tu mente y tú... Ahora el versículo 23, Jesús nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, esa tierra buena que Dios ha preparado, esperando esa semilla de la palabra, por la predicación y el poder del Espíritu Santo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sabe algo, hermano? No todo el mundo va a dar a 100%. No todo el mundo va a dar a 60%. No todo el mundo será de 30%. Y yo me puse, ¿verdad?, a preguntar qué serían esos por cientos y averiguar con los comentaristas bíblicos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Los que no dan el 100% son aquellos que en medio de su producción, en medio de lo que rinden para el reino, hermano, siempre habrá un freno en algo para Dios. Siempre. O no puedo, o no tengo ánimo. El que da el 100%, hermano, el que da el 100%, ese, hermano, es interesante ver que ese que da el 100% siempre va a estar en la iglesia. Siempre el del 60 va a estar en la iglesia. Siempre el que da el 30 va a estar en la iglesia. Y aquí entra la enseñanza de esto, de la ubicación. Escuche bien. Escuche bien. Si usted es el que da el 30, tremendo, nos vamos a ver en el cielo. Pero no prometa dar el 60 si vas a dar el 30. ¿Sabes por qué? Porque retienes al de 60 y al de 100 esperando tu promesa. Si tú das el 60, no prometas dar el 100, si lo vas a hacer, ubícate en tu lugar. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pastor, no puedo. Pastor, puedo. Dios es el que juzga, hermano. Porque si tú te ubicas correctamente, hermano, cada cual dará el 30, el 60 o el 100. Todo para la gloria de Dios y nada se detendrá. No busques otra gloria que no sea la gloria de Dios. No busques otra gloria. Pueden haber razones válidas para dar el 30 y el 60. Pero cuando tú buscas la gloria para ti y buscas que las luces estén sobre ti y buscas que el protagonismo sobre ti, vas a aspirar al 100 sin el compromiso del 100 y te ubicas mal y le fallas a Dios. Pero por último, hermano, y esto es muy importante, si tienes la capacidad de dar el 100, no sé si entendiste la parábola, tú empiezas a crecer poco a poco, dando el 20, el 30, pero si tienes la capacidad por Dios en los dones de dar el 100, no te rindas. Porque Cristo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra
única regla de fe y conducta. Tu palabra que no se equivoca, tu palabra que no vuelve atrás. Ayúdanos, Señor, y guíanos siempre. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.